Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La estrategia legal de acusar de violencia política de género para atajar críticas a los políticos recuerda la vieja expresión de quien hace la ley, hace la trampa. Pero aquí no se trata de un refrán, sino de un problema de abuso de poder que crece en México de parte de personajes públicos que hacen mal uso de esa prohibición para censurar en redes. En los últimos tiempos crecen notablemente las sanciones a periodistas y tuiteros por parte del INE y otras autoridades administrativas y judiciales que, deliberadamente o no, muerden el cepo de esta nueva forma de hostigamiento judicial para acotar la libertad de expresión en las plataformas digitales. El mensaje crea nuevos y preocupantes precedentes. Caer en esta estratagema engañosa limita la voz de la ciudadanía en favor de los políticos cuando el balance debía ser al contrario. ¿O es que acaso criticar a una figura pública es violencia política de género? ¿Puede aceptarse que se use un delito que protege la capacidad de las mujeres a hacer política para preservar a los políticos del cuestionamiento de la gente? Sería tanto como pensar que sus intereses están por encima de los derechos políticos de los ciudadanos y de su libertad de expresarse. Esta trampa desvirtúa una protección legítima de luchas históricas de las mujeres que se instrumentaliza como una forma de censura en las redes, al mismo tiempo que aparecen y aprueban leyes para sancionar el ciberacoso, como en Puebla, con penas excesivas de cárcel de hasta 3 años al insulto, manipulando este delito como mordaza a la libertad de expresión. El gobierno rebate que no hay censura porque los medios dicen o escriben cuanto quieren. Cuestión que en muchos sentidos es cierta y en otras no. No cuando una protección de género se convierte en una ventaja para el poder político como los principales usuarios y beneficiarios de trampear la ley. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro, muchas gracias. Y vamos a arrancar con esta pequeña cápsula de historia. Ahí tiene un caso de los que se han presentado de sanciones a tuiteros. En este caso fue allá en Sonora por expresar críticas a un político en redes. Carla Estrella, que lanzó un tuit, ahí lo tiene en la pantalla, en la que cuestionaba la forma como se habían integrado las listas de candidatos en la pasada elección. Y lo dirigía a la entonces diputada Diana Karime Barreras del PT, que había, desde el punto de vista de ella, intervenido y hecho un desastre con el armado de las listas de candidatos. Un asunto eminentemente político, como el que muchos podemos observar de comentarios en las redes. Pero lo dirigió a esta diputada y la diputada lo que le respondió es que estaba diciendo cosas que afectaban o podían incurrir en una conducta de violencia política de género contra ella, porque ella es esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Ahí puede verla, me parece que ya está ahí el tuit también en pantalla, lo puede leer o están poniendo para que pueda verlo. Y lo que dice la diputada para sostener su denuncia es que está sugiriendo que ella está en ese caso, en esa posición por su marido. Pero vamos a escuchar el inserto que ya lo tenemos listo para arrancar con nuestro programa de hoy, con nuestra mesa que va a estar integrada por 3 especialistas, 3 conocedores de este tema. En 3 instancias, en el INE, en sala regional y en sala superior, se confirmó que dichos actos constituyen la violencia política. Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura. Y por otra parte, no necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública. Ahí tiene la respuesta. Y finalmente la última reacción de Carla Estrella, en la que
Dice que reconocer que denunciar un tuit que te incomodó para dejar un precedente de censura, y le dice que el debate se debe dar de la misma arena y bajo la misma condición de igualdad. Es decir, está señalando que no es la misma condición la que tiene un ciudadano común que un legislador en este caso. Otro de los problemas que vamos a señalar seguramente en la mesa y que tienen que ver con el abuso de poder en el caso del manejo de esta clase de denuncias y castigos por violencia política de género. Pero arrancamos y me da mucho gusto que esté con nosotros Marta Tagle. Usted la conoce, Marta Tagle, ex senadora, ex diputada, pero además una líder feminista reconocida, de las más reconocidas de este país, si me permiten decirlo de esta manera. Y antes de presentar incluso a nosotros los invitados, déjame decirte, cuando ves una telenovela como esta, tú que trabajaste por legislar por la violencia política por razones de género a las mujeres, te pregunta, ¿alguna vez te imaginaste que esta ley pudiera ser utilizada en un caso como el que estamos viendo y otros, tenemos otros casos, para inhibir, digamos, la crítica a políticos? Puedo decir que no me sorprende. Puedo decir que no me sorprende porque de los políticos podemos esperar lo que sea, ¿no? Y cuando impulsamos la paridad o las cuotas de género, pero nos salieron con las Juanitas. O sea, siempre encuentran la manera de hacer mal uso de las leyes que impulsamos las mujeres. Entonces, digamos que no me sorprende, pero no esperaba que llegaran el ridículo de pedirle que se disculpara 30 días consecutivos en sus redes sociales. O sea, es tremendo. A ver, 30 días después. 30 días. Casi parece un Perdón. parece linchamiento. Se me olvidó decirle eso. La sanción que tuvo Carla Estrella fue, en efecto, una multa económica, el tener que disculparse todos los días. Parece como una especie de penitencia. Religiosa. ¿Por qué 30 días? Ahí están las sanciones, ahí las tiene en pantalla si le quiere leer. Y de las más duras también, porque unas sanciones políticas, mandarla al Registro Nacional. Al registro de violentadores, o sea, nada más y nada menos del INE. Y quisiéramos que muchos políticos estuvieran ahí y que además les limitaran sus derechos políticos, y ellos simple y sencillamente andan campantes obteniendo candidaturas sin problema. Sin duda. Pues ahí está la cosa. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Pues, mi querido Arturo Espinosa. Qué gusto abogado platicar. Y consultor electoral. No en un tema que me gustaría estar hablando, porque yo creo que es un tema que, más relacionado con la violencia política, realmente está relacionado con la libertad de expresión y la censura. A mí me parece que se está banalizando la violencia política para terminar censurando a una voz crítica en un contexto muy particular. Y yo creo que ese es el problema. Empiezan a desnaturalizar ciertas figuras que sí, que están en la ley, que han sido lucha de años, de muchas personas. Lo decía Marta, Marta le tocó aprobarla en el Congreso. Y que era un marco jurídico, la verdad es que bastante robusto, y que poco a poco lo han ido tergiversando, porque si bien este es el caso, digamos, en la gota que derramó el vaso, pero ya habíamos venido viendo otros casos. Yo no puedo no puedo olvidar el de Ricardo Salinas Pliego con Citlali Hernández, o el de Denise Dresser con Andrea Chávez. O sea, ya venían empujando para que esto acabara pasando. Claro, pues Ricardo Salinas Pliego es un empresario con mucho poder. Denise Dresser es una comunicadora que tiene los medios. Ahora le tocó a una ciudadana, digamos, de la calle, de a pie, y pues ella tuvo menos defensas que los anteriores y la pusieron a disculparse 30 días consecutivos. Ya no nos faltaba que hubiera pedradas en el Zócalo. Recuérdanos, así, ¿no? ¿qué es? Porque Salinas Pliego, además de poder, también tiene, digamos, que una lengua bastante violenta. ¿Qué sanción le pusieron por...? No, pues determinaron que no había violencia política. Ataques a Citlali, que eran bastante discriminatorios o descalificativos. Es que es aquí donde se desnaturaliza la figura, porque en esta legislación que hay ciertos elementos que se tienen que dar para que haya violencia política. Uno es que se afecte, que haya un menoscabo en los derechos político-electorales de las mujeres. Otro es que haya que sea una cuestión en razón de género por el hecho de ser mujer.
y otro, bueno, ¿quién lo puede cometer? Que ese es algo, me parece, bastante genérico. En el caso de Ricardo Salinas Pliego y en el caso de Denise Dresser, de Salinas Pliego dijeron que no había ningún menoscabo a ningún derecho y por eso no había violencia política. Una broma. Pues que era parte, digamos... Una broma pesada. Del debate. Que no entraba dentro de lo electoral por no estar involucrado un derecho político. Sí, Ricardo Salinas comentó sobre las publicaciones de Citlali Hernández. Me parece que la expresión no fue ni por mucho la más afortunada. Yo creo que fue una expresión denostativa, pero pues no entraba en arena electoral. Digamos, no toda violencia es violencia, contra las mujeres es violencia política. Y en el caso de Denise Dresser, también fue un tema en el que mencionaba que alguna cuestión de faldas respecto de Adán Augusto y demás, pero también se enmarcó en el debate de la libertad periodística y de la libertad de expresión de Denise Dresser en su calidad de comunicadora, había sido en un programa de opinión y demás. Y en eso lo libró. Yo creo que parte del problema es que también hay una ambigüedad de criterios del Tribunal Electoral que se ve que los está usando políticamente, porque si quieren al rato hablamos, pero pues también estuvo en su momento el caso de Katy Monreal y Alessandra Rojo de la Vega, que también se acusó, se buscó anular una elección y el tribunal creo que puso orden un poco de decir, a ver, no hay violencia política en ese sentido. Melissa Ayala, que ella es socia fundadora de Arcana Legal y además una conocedora de muchos años de estos temas. Gracias por estar con nosotros, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Y hay un punto que dice Arturo que me parece muy importante. En efecto, esto está tipificado desde el 2019 como delito electoral. Sí. Y ese es, digamos que, la defensa que utilizó Ricardo Salinas con Citlali. Lo que hemos visto respecto al uso de esta prohibición es que ha crecido notablemente, pero digamos que bajo el paraguas este año de la elección judicial y de las elecciones estatales que se celebraron. Sí, mira, a mí algo que... ¿Es digamos, una barrera infranqueable? Mira, yo creo que solamente cuando hay periodo electoral puede haber violencia política, porque eso no me queda a mí nada claro. No, porque no es únicamente en el marco de campañas electorales, y creo que eso también es muy importante. Y ya lo mencionaba un poco Arturo, es justo en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Sabemos de muchos, no sé, en municipios en donde a las mujeres no les pasaban las convocatorias para asistir a las sesiones, ¿no? Justo por el mero hecho de ser mujeres decían, ay, que van a poder estar opinando en las sesiones importantes, y ahí es por esto que se dice no, o sea, si tú estás violentando los derechos político-electorales, ya sea por acción u omisión, entonces, pues ahí tiene que existir sanciones. Y por supuesto que esto es importante y me encanta que esté con nosotros Marta, porque por supuesto que sí fue de las que lo impulsaron y nosotras, muchísimas feministas, dijimos es que claro, se tiene que visibilizar y no solamente visibilizar y nombrar, se tiene que sancionar, ¿no? Pero sí me parece que estamos en un momento en donde el hecho de que estemos diciendo que tantas cosas son violencia política en razón de género nos va a empezar a jugar en contra también a las mujeres. Totalmente. Porque entonces, si todo es violencia política en razón de género, ya nada ya va a ser muy complicado que después tomen con seriedad las situaciones que se viven a lo largo del país, ¿no? Y algo que me parece muy importante señalar es que, por supuesto, que cualquier candidata, cualquier persona que está aspirando, una mujer que está aspirando a un cargo público o que está en un cargo público, si considera que sus derechos político-electorales están siendo violados o están siendo vulnerados o menoscabados, tiene el derecho de presentar una queja. Pero a ver, entonces, nada más ahí hacer la primera, digamos, la primera división importante. Claro. No se trata solamente de conductas a sancionar en periodos electorales por el efecto que puede tener en un contrario o por ayudar o perjudicar a una mujer en una contienda electoral, sino si tú dices o se trata del ejercicio de los derechos político-electorales, es diario, porque me imagino que tú... Claro. Pero, ni los fines de semana pierdes esos derechos, ¿no? No, por supuesto, pero justo lo que voy es, las personas candidatas, las mujeres candidatas o las mujeres que están en puestos de poder tienen el derecho de accionar el aparato jurisdiccional, el aparato judicial, ¿no? O administrativo en el caso del INE. El problema es cuando precisamente las autoridades administrativas o judiciales no son capaces de sentar estos criterios o estos precedentes que permitan delimitar qué sí es y qué no es.
Y yo coincido con lo que menciona Arturo. Ya venían varios criterios señalando esto no es política, esto no es violencia política en razón de género, esto sí es, esto no. Y eso también nos iba dando una pauta de, como abogadas, como abogados, también asesorar a nuestros clientes. Encuadrar. Por supuesto. ¿No? Y creo que también es muy importante mencionar que cuando estás en un cargo público, la tolerancia a la crítica, el umbral de tolerancia que tienes que tener es mucho mayor que el que tienes que tener como una persona común y corriente como yo, ¿no? Una persona que le gusta tuitear, es muy distinto, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. A ver, hay varios elementos, digamos, alrededor de esta situación, Marta. A ver, el primero, como para empezar a tomar posición. A ver, ¿sí te parece que el uso que se está dando a esta protección es para limitar, inhibir o afectar, recortar la capacidad de los ciudadanos de manifestarse, de participar políticamente, porque finalmente en las redes se participa políticamente? Sí, no, me parece que definitivamente es un exceso lo que está haciendo las autoridades electorales. Me parece que están utilizando una figura que busca generar condiciones para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos, lo está utilizando para censurar a la ciudadanía. Y eso me parece gravísimo, pero por eso creo que es bien importante para que la ciudadanía, quien nos esté viendo, entienda muy claro el concepto, como decir todo lo que, o sea, quedó definido como violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué este nombre tan largo? Y me parece como necesario y pedagógico decir qué es, ¿no? O sea, ya en el nombre tratas de poner el universo que puede... ¿no? O sea, la violencia política puede suceder en cualquier acción o omisión que limite tus derechos políticos, y en ese sentido no solamente es contra los que están en la política, sino también puede ser contra, por ejemplo, comunidades que se han visto desplazadas y no pueden ejercer su derecho a votar. Hay una violencia que impide su ejercicio a votar. Eso puede ser violencia política. O hasta participar en asambleas, incluso me imagino. Hasta las de barrio. Y por supuesto puede haberla contra los hombres, y lo digo por el caso que también está de Miguel y Luis Castañeda, que ahorita nos metemos a ese, que pero violencia, es como la cereza del pastel. La cereza del pastel. Ajá. Violencia política. Contra las mujeres, quizás el ingrediente es contra las mujeres que están en la política, ¿no? Que han visto, digamos, limitado su acceso al ejercicio de sus derechos políticos, que nos ha costado mucho trabajo, que ha habido necesidad primero de acciones afirmativas, luego de paridad para acceder, ¿no? Y entonces hay una acción de violencia para limitar el acceso a las mujeres a tomar decisiones, y por eso es violencia política contra las mujeres. Y finalmente, en razón de género, es justamente estas condiciones en las que efectivamente el señalar que una persona llegó ahí por el marido, por el papá, puede constituirse en violencia política, pero entonces vamos a la otra parte. ¿Quién puede ejercer la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pues quien tenga la capacidad de limitar tu derecho político. Claro. Y entonces, en ese sentido, me parece que una ciudadana como Carla Estrella no tiene la capacidad, que en las redes sociales te violentan. Cuando vemos campañas orquestadas en contra de las políticas, más bien tenemos que ir a ver quién está detrás de las campañas orquestadas. No es un ciudadano común, generalmente es un político o un grupo de personas que tienen contratados medios para violentarte. Entonces, ataques sistemáticos, voz atrás, dinero atrás. Dinero. Y generalmente además poderes de algún tipo. Hay estudios donde señalan claramente que los principales violentadores de las mujeres por violencia política son sus propios partidos y los hombres de sus partidos. O sea, ni siquiera de otro partido, son dentro de su propio partido. Entonces, si ponemos como eso en la cancha, pues podemos ver claramente que el caso de Carla Estrella es total y absolutamente fuera de lugar, ajeno, que además entra totalmente, como bien lo dice Arturo, en un asunto de censura, y que además, porque lo que buscan es que con esta sanción, digo absurda, pero que ellos pretenden sea ejemplar, pues que cualquier ciudadano ya se la piense antes de subir un tuit, ¿no? Porque entonces cualquiera puede caer en el mismo supuesto, y ya la multa no va a ser de 1,000 y tantos pesos y de 30 días de pedir perdón, sino te la pueden aplicar peor. Porque hay que decir que incluso como delito electoral también hay sanciones de tipo penal. O sea, en una de esas hasta te pueden iniciar un procedimiento penal. Sí, les va a temblar la mano cada vez que alguien quiere hacer una crítica de esta naturaleza. Ahorita regreso contigo, voy a tener que hacer un corte, pero voy justo a lo que estás esperando, porque desde tu primera intervención lo veía que venía. No, Marta dejó digamos,
La pica de Flandes puesta diciendo es un exceso lo que están haciendo las autoridades, básicamente el INE y el tribunal, aunque también pueden ser otras instituciones administrativas. El gobierno dice que no hay censura, que no es un rollo de ellos y que no es un tema de ellos como una política para censurar ni en redes ni en ningún lado. Entonces pues, tenemos que tratar de desmenuzar qué hay ahí. Regresamos, estamos en blanco y negro y ahí tienen en pantalla algunas de las conductas más importantes que se persiguen y sancionan como violencia política de género. Es importante ponerla sobre la mesa para ver de qué estamos hablando, porque es un concepto en el que el uso que se le está dando está siendo a través, digamos, de argumentos que lo vuelven impreciso y vago. Pero ahí tiene, por ejemplo, ¿qué es o cuál es la conducta? Pues obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política, obstaculizar o ocultar información a ellas con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones, ocultar, por ejemplo, convocatorias para el registro de candidaturas o candidatos, proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa, obstaculizar sus precampañas o campañas y cualquier otra acción que lesione o dañe su dignidad y el ejercicio de sus derechos políticos, como se dijo aquí en la mesa en el primer bloque. Estas son las conductas que son sancionadas. En los casos que estamos viendo, por ejemplo, en el de Carla Estrella, podemos apreciar que estas no se verificaban. Pero me quedé contigo desde que nos fuimos, ahora sí, Arturo, y decía Marta, porque digamos que una pieza central en esta historia son las autoridades y particularmente el INE y el Tribunal Electoral, que decía Marta, ha sido excesivo el sancionar algunos casos que no podrían aplicar bajo los supuestos que acabamos de ver en los gráficos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿es deliberado o no es deliberado ahí de entrada? A mí me parece que sí, y yo creo que aquí, honestamente, el principal culpable es el Tribunal Electoral, porque es quien le toca emitir las resoluciones y pronunciarse si es violencia o no es violencia. Y en el caso del Tribunal Electoral, además, en particular en este caso de Carla Estrella, viene desatendiendo precedentes propios. En el tema de la violencia política, a partir de la legislación de 2019, en el tema de la violencia política en razón de género, el tribunal venía desarrollando una cierta línea jurisprudencial, había estado estableciendo que había diferentes tipos de violencia política en razón de género. Por ejemplo, en su momento hay precedentes en torno a la violencia a partir de estereotipos. También había establecido un criterio que le llamó a la figura jurídica de real malicia, si realmente tenía esa intención de denostar, de atacar, de menoscabar los derechos de la mujer. Pero el último de los precedentes que me parece muy importante, y justo es el de Katy Monreal y Alessandra Rojo de la Vega, había establecido un criterio sobre equilibrio de poderes. Es decir, que tenía que haber una persona que estuviera, digamos, subordinada a la otra o que tuviera más poder respecto de la otra persona para que se considere que esa conducta sea violenta, porque justo en abuso, en exceso de este poder, podía buscar menoscabar a la otra persona. O sea, diríamos para el auditorio, hay una relación directa entre violencia política de género y abuso de poder. Abuso de poder, exceso y la subordinación que se tiene en estos casos. Y en este caso, en el caso de Carla Estrella, pues es una ciudadana y es una diputada. Es una diputada, dime quién tiene más poder, si la ciudadana o la diputada. Habíamos puesto el caso de Denise Dresser o de Ricardo Salinas Pliego y cada quien tiene poder en su propia esfera. Denise Dresser es una mujer con, digamos, mucho prestigio en los medios, en la opinión pública y que tiene sus propios espacios. Ricardo Salinas Pliego es un empresario pues reconocido, conocido y demás, más ricos del país. Creo que también de los que más deben de impuestos, pero eso estará por verse también porque son otros de los asuntos que están pendientes. Pero Carla Estrella es una ciudadana, digamos, como cualquiera de nosotros que pues tiene sus redes sociales y vio ese comentario y se le ocurrió poner, decidió. Y aquí es en donde viene la censura, a mi parecer. No solo porque no hay esta relación de poder superior de Carla Estrella respecto de la diputada, sino porque a mí me parece que
Uno, hay una variación de criterio muy importante. El tribunal ignoró que fue su último gran precedente en temas de violencia política en razón de género, sino que, ¿a qué nos referimos cuando hay censura? Para mí, cuando hay censura, lisa y llanamente, es cuando empiezas a pensar lo que vas a decir. Porque empiezas a pensar si lo debes de decir o si vas a tener una consecuencia por decirlo, ¿no? Entonces, en el momento en el que pones en la red social, que seguramente a todos nos ha pasado, escribes algo y dices, híjole, no, porque a lo mejor no le va a gustar a tal, o se va a enojar, o voy a tener consecuencias por esto, y lo borras o no lo pones, para mí en ese momento empieza a haber censura. Ya no puedes, se llama autocensura. Ya no puedes expresarte libremente, ¿no? Ya no puedes expresarte libremente porque sabes que vas a tener una consecuencia. Y lo que están haciendo con el tema de la violencia política en razón de género es que están empezando a usarla para censurar. Pero fíjate, qué interesante. Déjame quedarme en ese punto para ir con Melissa, porque, a ver, lo que señala Arturo me parece, claro. No, a ver, parte de la clave de esta historia. El tribunal venía trabajando sobre el desarrollo de una serie de criterios. Tienes, por ejemplo, el de los estereotipos, que por cierto no se aplicó en el caso de Citlali, porque ese cabía perfectamente por referirse a su peso. Pero no había un tema de derechos político-electorales vinculados. No había un menoscabo a sus derechos políticos electorales. Ok, pero tienes ese criterio y tienes el otro criterio, lo que acaba de decir Arturo, claro. el de equilibrio, ¿no? El de equilibrio de poderes. Equilibrio de poderes o contra el abuso de poder. ¿Qué es? Vas a tener que arriesgar alguna hipótesis. ¿Qué es lo que hace que el Tribunal Electoral se desdiga, abandone o no recuerde lo que te quieras? Mira, creo que esa clase de criterios. Y me parece que es muy importante que en este caso recordemos que el proyecto que se propone del magistrado Reyes Rodríguez señalaba que no había violencia política en razón de género. Y justo yo sí invito al auditorio y a todas las personas que les interesa este tema que lean este proyecto, porque me parece que nos lleva muy bien de la mano desde temas de competencia, ¿sabes? O sea, de quién es la autoridad que está facultada para revisar esto, por qué sí es la sala, por qué le toca resolver todo esto a la sala superior, y luego te va llevando por lo menos de 5 precedentes, que justo son los que desarrollan aquí mis colegas, ¿no? Donde se habla de, a ver, nosotros empezamos diciendo que la violencia política en contra de las mujeres en razón de género es esto, ¿no? Estos son la jurisprudencia señala que los elementos para que se constituya violencia política en razón de género son estos, ¿no? Y después te dice, bueno, en este asunto dijimos que existe la violencia simbólica, la violencia por estereotipos, bueno, te va desarrollando todos los tipos de violencia cuando hablamos de violencia política en razón de género, y te dice, luego en este otro dijimos que no era violencia política en razón de género, por esto que te mencionaba antes, ¿no? De que las mujeres que están en el ámbito de la política tienen que tener una tolerancia mayor a la crítica, y te va desarrollando todo para decir al final, entonces, en este caso, no es violencia política en razón de género. Eso fue lo que se propuso. Sin embargo, cuando llegan a la votación, la magistrada Yanino Tálora, el magistrado Reyes Rodríguez, dicen efectivamente, no es violencia política en razón de género. Sin embargo, los otros dos, una magistrada y un magistrado, señalan, nos vamos a apartar del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez y vamos a decir que sí es violencia política en razón de género. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre es que entonces la presidenta de la Sala Superior tiene voto de calidad al haber un empate, y es entonces que gana él si es violencia política en razón de género. Pero entonces también a mí me parece que es un precedente muy endeble, ¿no? Porque es un precedente que nace de un empate en donde se tiene que desempatar por un voto de calidad. Entonces yo creo que sí existe la posibilidad de echar para atrás este precedente, que yo creo que es lo necesario, ¿no? Porque hay que recordar que a raíz de la reforma al Poder Judicial y de las elecciones judiciales van a entrar una nueva magistrada y un nuevo magistrado, y que esto va a permitir también una mayor y mejor deliberación, ¿no? A ver, ese es un punto que preocupa. Yo creo que... Yo sí puedo aventurar una hipótesis. A ver. Yo no tengo problema de que me censuren. Aventura. Pues es que el esposo en cuestión es presidente de la Cámara. O sea, sí, al final de cuentas tiene que ver con el tema de las relaciones de poder. Este tipo de personajes dependen, los nombramientos sobre todo, por ejemplo, en su momento de consejeros del Instituto Electoral, en fin, o sea, tienen capacidades y entonces, digamos, pues es un queda bien con el
señor presidente de la Sergio Cámara. Gutiérrez Y perdón, Luna, ahí nada más te voy a decir, y era un gran interlocutor ante las autoridades electorales porque él era el representante de Morena en el Consejo General y tiene toda la interlocución con las autoridades electorales. Fue cabildear ante tribunales, o sea, es parte de su chamba, pues, ¿no? Entonces, pues por supuesto que tiene un vínculo directo con el Tribunal Electoral. Entonces, por eso está ahí esa resolución que contradice las resoluciones anteriores. Bueno, digamos, no el proyecto, porque el proyecto venía bien, pero lo votaron de esa manera. Y hay que decirlo, porque ese es otro punto central de lo que estamos viendo, de las preocupaciones sobre lo que estamos viendo, y es la mayor parte de esta clase de casos se han dado sobre personajes que denuncian, personajes públicos o políticos ligados o a gobiernos de Morena o al partido. ¿Qué significa eso? ¿Apoyaría la tesis de Marta, Arturo? ¿Estarías tú Yo honestamente sí coincidiendo? creo que va por ahí, y es este tema de las relaciones de poder, en donde ni siquiera se está permitiendo, digamos, como lo dijo Melissa, son políticos, son actores políticas, saben que el umbral de crítica, de hecho son estándares internacionales de libertad de expresión. En las políticas, en los contextos electorales, el umbral a la crítica es mucho mayor que en cualquier otro contexto. Pero al parecer pues hay cosas que no les gustan. Bueno, ya sabemos que no son muy afines a la crítica, ya sabemos que no son muy afines a que los contradigan o a que piensen diferente, y justo lo que están usando es a las autoridades electorales, las herramientas jurídicas que hay para este tipo de censura y para mandar un mensaje. O sea, el que hace la ley ya les hace la trampa. Claro, sí. Claro, o sea, mandan un mensaje muy, me parece que contundente. Tú nos criticas o hablas mal de nosotros o de alguien con esta facultad de ejercer el poder sobre las autoridades electorales, y lo hacemos, porque además tampoco, o sea, esto se inscribe en un contexto más grande. Tampoco podemos omitir que en los últimos años el Tribunal Electoral ha sido sumamente afín y condescendiente con el partido en el gobierno, con el propio gobierno, digamos, es eso. Y todo lo que suene a crítica en la arena electoral, a señalamientos de ilegalidades, de malas prácticas y demás, todo eso está siendo vetado y está siendo atacado. Es que ahí, fíjate, o sea, es en ese supuesto instrumentalizar una institución para obtener beneficios personales, porque ahora hasta ahí es donde puedo llegar en este momento, personales de tal o cual persona, de tal o cual personaje público, de tal o cual diputado, son casos, digamos, individuales, por muy poderosos que sean, como el presidente del Congreso. Pero, a ver, Melissa, ¿te parece que esto es un asunto, digamos, de cierta moda o de contagio de malas prácticas, o tú ves una política más allá? Yo creo que es un contagio de malas prácticas. Y además me parece que, por ejemplo, en estos casos en materia electoral es, ¿cómo decirlo? No diría chistoso, porque no es chistoso, pero muy interesante que lo lleven a la arena electoral y no a la materia civil. ¿Por qué? Porque si se fueran a la materia civil, entonces justo tendrían que probar el daño, ¿no? Tendrían que probar justo todo el tema de la real malicia, el tema de que tú sabiendo que es algo falso, de todas formas lo publicaste para hacer el daño a esta persona, ¿no? Y ahí podríamos encuadrarlo un poco más, porque diríamos, bueno, es que yo no veo, no existe un menoscabo a los derechos político-electorales de esta persona. Pero entonces estamos... A ver, ¿pero el tribunal no hace prueba de daño en estos casos? Tal como se hace en daño civil, no. O sea, en materia civil, no. Que o sea, es básicamente... Es mucho más... Pero mira... Déjame decírtelo, es casi de opinión y criterio. Es que justo es por eso por lo cual se están yendo hacia lo electoral. Porque, digo, en términos jurídicos, si te vas a lo civil, tendrías que presentar más pruebas, ¿no? Y decir, a ver, yo aquí te estoy demostrando cuál es el daño, por lo cual estoy pidiendo la reparación, y te estoy pidiendo la reparación pecuniaria, y además, como se señalan todas las medidas de reparación integral, también es el tema de la disculpa pública. Pero el hecho de que se estén yendo a lo electoral me da la impresión que es porque es más sencillo el saltar pues todas estas trabas que te pone en el tema civil, ¿no? En donde ahí sí tienes que probar el daño y es complicado, ¿no? Y existen ya criterios de la propia Suprema Corte de la Primera Sala en donde te desglosan todo lo que tienes que probar si eres figura pública, ¿no? Y que además se sustentan con criterios de la Corte Interamericana. Entonces, también da la impresión que se están yendo hacia lo electoral, aun cuando no hay un menoscabo en los derechos político-electorales. Por el margen. Porque ya vieron que es mucho más sencillo. Tan amplio exactamente. de aplicación. El tema es que así como los criterios sientan precedentes también,
esta clase de fallos. Pero Marta. para que quienes están viendo le quede muy claro, o sea, preguntémonos si simplemente esto no se hubiera denunciado, si hubiera tenido realmente un perjuicio la diputada en cuestión. No, estamos hablando del caso porque ella lo denunció, porque hubo una resolución de este carácter en el Tribunal Electoral y utilizaron todo contra una ciudadana, pero ella no hubiera dejado de ser más o menos diputada, no hubiera tenido ningún tipo de perjuicio por un tuit de una ciudadana. Y entonces creo que efectivamente, como dice Melissa, en otros vías hubieran estado obligados a demostrar que efectivamente estaba siendo lastimada de alguna manera por este tipo de comentarios. Me tengo que ir un corte rapidísimo, pero no se vaya, vamos a regresar y vamos a ver, todavía tenemos ahí un par de casos que le van a llamar todavía más la atención. Uno de ellos, por ejemplo, una denuncia por violencia política de género de un hombre contra un hombre. Y la pena o la multa que sufrió una conductora por reírse de un tuit. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y mire, aquí tenemos un caso reciente que es enormemente llamativo. Miguel Alfonso Mesa, que es el presidente de una organización que se llama Defensores, fue denunciado por el ex consejero jurídico de la presidencia por algún comentario relacionado con los procesos que acabamos de vivir, la elección judicial, las elecciones estatales, y el INE inició un procedimiento en contra de Miguel Alfonso porque entendió o cree ver que sí puede haber violencia política de género en contra de un hombre. ¿Cómo la ves, Marta Tagle? Mira, pues ¿Cómo se ha ampliado el abanico y la capacidad de aplicación de la ley que aprobaste ahí en 2019? No, pero aquí lo curioso del asunto, como dijera Melissa, es que el que debería de estar sin posibilidades de haber sido elegible es Castañeda. O sea, el que debería estar denunciado, porque el 38 constitucional, que también se modificó para que son los requisitos para poder ser o no candidato en general, ¿no? Manifiesta claramente que si tiene denuncias, ¿no? Bueno, sentencias por violencia, no podría haber Castañeda, que era el exconsejero jurídico consejero y que de la presidencia. Entonces, candidato al tribunal. Al tribunal en la pasada elección judicial. Y entonces, él es el que debería de estar siendo sancionado y todo sucedió porque pues, los filtros no funcionaron para que él no llegara a la boleta y digamos que la ciudadanía, haciendo su chamba de poner sobre la mesa pruebas de personas que han sido denunciadas, en este caso directamente señalado por cuestiones de acoso y de abuso sexual, que no han sido investigados. Entonces ahí sí que está incluso el mundo al revés, ¿no? El ciudadano, que es el que pone en la mesa posibles elementos que deberán las autoridades considerar, ¿cómo? Es el que está siendo perseguido por las autoridades, ¿no? O sea, es totalmente... Y yo creo que este caso pinta muy bien el foco en el asunto. La verdad es que Miguel ha hecho un trabajo extraordinario en investigar a los candidatos, en proporcionar información, porque pues, hay candidatos indeseables. Juntos presentamos algunas denuncias en algunos casos concretos. Las denuncias las desecharon por completo. Bueno, y en cambio una denuncia que se presenta en contra de él, o sea, ahí va avanzando. Dices, estamos de verdad en el mundo al revés. Denuncias a los candidatos que tienen vínculos. Yo le ayudé a presentar algunas denuncias, presentamos un cúmulo de pruebas, todos los señalamientos y se desecharon las denuncias. Como lo mismo en el caso de violencia política. Las verdaderas conductas de violencia política se desechan, me han tocado desechamientos en menos de 24 horas, los echan para afuera, pero los casos más banales, los casos en los que se busca callar ciertas voces opositoras o voces que hacen señalamientos de abusos o excesos por parte de quienes están en el ejercicio del poder, en eso sí se usa la función estatal para perseguir a ciudadanos y ciudadanas, que eso es lo grave. Están empezando a perseguir a ciudadanos y ciudadanas, digamos, creo que eso ya no es muy democrático. No, y ahí lo que preocupa, Melissa, es que, y lo decían ambos en el corte cuando platicábamos, es que cuando empieza a repetirse y vemos casos como el de Mesa o, por ejemplo, la conductora Lasha Wilkins. Lasha Wilkins, que
fue sancionada por reírse de un tuit. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla, si quiere echarle un ojo, en el que se ríe porque dice, ya no es Dora la exploradora, era Dora la transformadora. Como se presentaba una candidata en la elección judicial, sino Dora la censuradora, como le dijo Tasha Williams, y eso le valió también una pena. Pero cuando empiezas a sumar, Melissa, todos estos casos, lo que preocupa es que estemos frente a la posibilidad de que se creen ambientes, sí, y creo que atmósferas de censura o de autolimitación. Justo. Y ya, o sea, yo coincido, y lo platicábamos en el corte, o sea, yo coincido completamente con lo que menciona Arturo, o sea, este tema de empezar a preguntarte si lo que vas a tuitear es adecuado o no es adecuado, porque qué tal que te inician. Y es algo que en teoría, o sea, en términos teóricos se llama efecto inhibitorio, ¿no? En el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Mejor no voy a hacer esto porque qué tal que pasa A, B o C, entonces ya tú solita o tú solito te empiezas a inhibir, empiezas a limitar justo los tweets que pones o los reels que compartes. Y creo que ahí es en donde también podemos perder mucho en compartir las ideas y los argumentos que tenemos, ¿no? Porque muchas de las... pues empiezas a vivir en una sociedad con miedo. Con miedo, y donde además yo creo que el disenso es de las cosas más ricas que hay en una democracia, ¿no? Porque justo en el disenso es donde puedes empezar también a cambiar los puntos de vista de otras personas, ¿no? Y yo creo que en el momento en donde dices, ya no me atrevo... Oye, pero comenzando incluso por el tuyo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Comenzando por tu propio punto de vista que puede equivocarse. Claro. Y ahí la pregunta, déjame ir con Marta, es si lo que estás viendo, Marta, es un tema de intolerancia a la crítica o estás viendo un tema de abuso de poder. Y lo digo en el marco también, porque tengo que relacionarlo, de las leyes que empiezan a aprobarse en los estados, por ejemplo, para perseguir el ciberacoso. Ahí está la de Puebla, pero hay otras. Lo que pasó en Campeche con Laira. Exacto. Sí, yo escuchaba justamente a Miguel Mesa en una entrevista y decía que si los ciudadanos lo único que tienen es su voz para criticar, ¿no? Es el mínimo básico, ¿no? Y si eso se lo estás quitando, ¿no? Me parece que entonces, ¿qué le dejas a la ciudadanía? Porque en tu crítica te puedes equivocar, puede ser válida, puede no ser válida. Incluso hay cosas que sí son de muy mal gusto, ¿no? Todo el tema de Salinas Pliego, sin duda, tremendo, misógino, terrible tipo discriminador, ¿no? Pero es su punto de vista, ¿no? El asunto es eso, cómo los ciudadanos pueden, o sea, qué herramientas tienen frente al poder. Pues yo creo que es un abuso de poder y se les echó muy delgada la piel. O sea, yo veo, por ejemplo, a Fernández Noroña. Cuando era un diputado, se la pasaba gritando, insultando, incluso al presidente de la mesa de su propio partido. Me tocó estar ahí cuando le gritaba a Porfirio Muñoz Ledo. Y ahorita que él es presidente del Senado, no puedes emitir una opinión en su contra, bueno, ¿no? Ya también que le pidían disculpas en el canal del Congreso. Ya le pidió pedir perdón. Ya le tuvieron también que pedir perdón, ¿no? Entonces se han hecho de una piel tan delgadita, esa es la intolerancia, pero abusando del poder. O sea, están en un nivel de soberbia, ¿no? Se subieron en un banquito y andan muy mareados. Se me está yendo el tiempo y voy con ustedes cerrando. Arturo, ¿esto crees que se detenga aquí, que avance, que retroceda? ¿Cómo ves el movimiento oscilatorio de la me gustaría pensar que se va a detener, pero lo cierto es que no. Yo creo que al contrario, cada vez va a haber una ondanada más grande de censura y de casos, sobre todo en el contexto en el que estamos, en el que se usa la justicia para perseguir ciudadanos y para perseguir a cualquiera que se oponga en contra de cualquier cosa del gobierno. Es el actuar que estamos viendo cotidianamente. Quien manifieste algo con lo que no esté de acuerdo el gobierno, lo atacan, lo persiguen, lo denostan, cualquier cosa, y ahora van a empezar a usar a la justicia. Yo siempre lo he dicho, la justicia electoral desde hace unos años es el espejo de lo que se va a convertir la justicia cotidiana en los próximos años. Tú habías dicho, usaste la palabra contagio. Sí. Y al mismo tiempo te diría, aquí también hay un actor que va a tener que decir cosas, y es el gobierno de Sheinbaum. Claro. ¿Va a parar o no va a parar el contagio?
Mira, yo espero, me gusta ser la persona optimista de las mesas y espero que en verdad el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí ponga un alto, ¿no? Y que además la entrada, sobre todo, de 2 nuevas magistraturas a la sala superior obliguen a que prevalezca la cordura y el apego al texto constitucional y a las leyes electorales. O sea, por lo menos das el beneficio de la duda. Yo doy el beneficio de la duda. No sé si eso es optimismo exacto, pero por lo menos... Pero ya en el punto en el que estamos me parece que eso es optimismo y sobre todo creo que también este tipo de asuntos nos revelan que la ciudadanía sí está poniendo el ojo en este tipo de cosas, porque han sido muchísimas las personas que han alzado la voz y eso al menos a mí me da mucha esperanza. Eso es cierto. Ha habido una reacción inmediata, rápida y bastante extendida. Muchas gracias, Melissa Ayala, socia fundadora de Arcana Legal y bueno, es una historia muy larga en estos temas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, igual que, por supuesto, como siempre, pues Arturo ya es cliente. Viene de vez en cuando acá con nosotros y siempre con mucho gusto de recibirlo, Arturo. Gracias, Pepe. Espinosa Silis, abogado y consultor electoral, muchas gracias. Y por supuesto, muy honrados en la visita de Marta Tagle. Ya la habíamos invitado varias veces, no había podido venir, pero esto va a cambiar la tendencia, esperemos. Bueno. Senadora, exdiputada de Movimiento Ciudadano y además una líder feminista muy reconocida en este país. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Pónganlo, no se le olvide y pues que tenga una buena semana. Páselo bien. Adiós.